Buenos días, vamos a iniciar con el webinario en 10 minutos. Buenos días para todos. En 5 minutos vamos a iniciar.
Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con el webinario mientras las personas se siguen conectando. Ya veo que todavía se conectan. Sin embargo, iniciamos puntual. Entonces, mi nombre es Fabian Schwarz, soy CEO del Scrum Network y eso aquí es nuestra serie de webinarios para cómo manejar la crisis. El tema de hoy es el factor cultural en equipos remotos. Entonces, en los últimos semanas hemos publicado varios webinarios acerca del tema. Por la crisis actual, muchos equipos están trabajando remotos. Y en los anteriores webinarios hemos tocado varios temas que crean cierta complejidad durante, digamos, el trabajo remoto. Antes de seguir, les quiero pedir un gran favor. Voy a aquí hablar un poquito del tema y al fin tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Pero para hacer las preguntas les quiero pedir el gran favor de usar la funcionalidad de Q&A o Question and Answer, QA, que es un botón aquí en su Zoom, y voy a intentar al fin del webinario de contestar la máxima cantidad de preguntas posibles que encontramos aquí en esta sección. Bueno, entonces, otra vez estamos aquí hablando del factor cultural. Cuando trabajamos remoto, obviamente trabajamos muchas personas remotos por la crisis actual y ya hemos encontrado en webinarios anteriores diferentes retos o problemas con el trabajo remoto. Y las diferentes culturas perciben estos retos diferentes, o más bien, tienen los retos, bueno, en otros o en diferentes lados, digamos. Okay. Entonces, un reto grande que hemos mencionado es el reto de la comunicación en equipos remotos, y eso está afectado por la cultura. Un segundo punto que hemos inicialmente visto como una solución, pero también crea un reto, es liderar con objetivos. Entonces, en anteriores webinarios hemos hablado de que es importante en equipos remotos liderar más por objetivos, pero eso crea diferentes nuevos retos en las diferentes culturas. Y el tercer tema o problema es un tema de manejo de conflicto, que por ejemplo puede aumentar por ejemplo, retos psicológicos que crea el trabajo remoto, como aislamiento, pérdida de rutina, etcétera, que hemos hablado antes de los webinarios. Entonces, para los problemas en detalle, les recomiendo los anteriores webinarios que pueden ver grabados en scrumnetwork.com. Y lo que queremos hacer aquí es ver cómo el factor cultural afecta a estos puntos y qué podemos hacer en las diferentes culturas para manejar mejor este reto. Pero para eso nos toca definir un poquito cultura, para que entendamos un poquito a qué me refiero. Hay definiciones de culturas que son muy pragmáticos y cortos. Hay una que me gusta que dice: cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Sin embargo, si la idea principal de este webinar es hablar de cultura, pues nos toca definir cultura un poquito. Okay. Entonces, hay muchos modelos que se pueden usar y la mayoría habla de que la cultura tiene varias capas o varios niveles, o como lo quieren llamar. Y en esta parte particular hablamos de una parte que se llama concepta, que es la parte explicativa, que nos muestra las razones de por qué hacemos algo. Y la otra parte es la parte percepta o la parte descriptiva, que expresa o básicamente qué es el comportamiento que he mencionado. Entonces, si ven aquí a la izquierda, de hecho voy a de pronto poner aquí un pointer para verlo un poco mejor. Si ven esta parte, esa es la parte de la cultura que crea las razones por qué hacemos lo que hacemos. Entonces tenemos la cultura mental, si quieren. Esos son nuestras normas, valores, el enfoque de nosotros, etc.
Pero eso también es la parte que no se ve desde afuera. Es una parte, digamos, difícil de ver, pero esas son las razones por qué hacemos algo. Por otro lado, tenemos el comportamiento en sí, que son nuestros rituales, ceremonias, tipo de moral que tenemos, etcétera, nuestra estructura social. Y la tercera parte en este modelo son los resultados del comportamiento. Entonces, lo que pueden ver, ¿no? Como la arquitectura que hemos creado, tipo de comida que comemos, la ropa que usamos, las herramientas que usamos, etc. Entonces, más a la derecha que van, más fácil es observar el tema, y más a la izquierda que van, porque hacia aquí, más difícil va a ser observar pues esta parte de la cultura. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque vamos a hablar de diferentes culturas, entonces inicialmente nos toca entender qué es cultura. Entonces cultura es todo eso juntos, ¿no? Desde nuestros valores hasta nuestros comportamientos y los resultados de nuestros comportamientos. Ahora, si queremos comparar cultura, necesitamos diferentes modelos, o por lo menos un modelo o diferentes dimensiones que usamos para decir esa cultura es diferente en esta dimensión a esta cultura. Y eso crea ciertos problemas, ¿okay? Porque eso es una ciencia que no es tan matemática, sino es más inexacta. Y el problema principal es que aquí vamos a hablar de cierta manera de estereotipos. Y para explicar qué problema creamos con eso, les voy a mostrar el siguiente slide. No me matan, pero es para explicar el tema. ¿Sí? Pues yo soy alemán, que somos otra cultura, y los alemanes tienen la fama de llegar puntuales. ¿Okay? Pero eso no significa que todos los alemanes llegan puntuales. Eso viene del estereotipo que la mayoría de los alemanes llegan puntuales, pero todavía hay suficientes alemanes que llegan tarde. ¿Okay? Y personas de América Latina tienen la fama, por lo menos en Alemania, de no llegar tan puntuales, o quiere decir llegar tarde. Pero eso no significa que no hay personas aquí que no llegan súper puntuales. ¿Sí? Entonces, cuando comparamos culturas, comparamos los estereotipos o digamos el comportamiento de la mayoría, pero eso excluye el comportamiento de personas al margen de estas curvas. Entonces, eso causa que lo que vamos a hablar hoy en este webinario no pueden aplicar ciego a sus equipos, sino tienen que mirar en qué parte de la curva está su equipo. ¿Sí? Porque entonces, fácilmente hay muchos, si ven la curva, hay muchos latinos que llegan más tempranos que alemanes. ¿Sí? Entonces, eso nos toca entender. Entonces, por favor, no toman esto como una ciencia exacta y toman todos los consejos, listo, lo vamos a aplicar ciego, sino obviamente tienen que mirar en qué parte de la curva se encuentra su equipo. Okay. Les hablamos del primer punto. El primer punto es la comunicación. Okay. Y anteriormente hemos hablado de cuáles son las mejores maneras de comunicar. Entonces, si ven aquí a la derecha, pueden ver, según este estudio, la mejor manera de comunicarse es dos personas enfrente de un tablero, físicamente, ¿cierto? Ahora, eso es obviamente difícil cuando vamos en equipos remotos, porque no vamos a estar físicamente juntos. Entonces, aquí ven la segunda mejor manera es dos personas con videoconferencia. Y más van a bajar y va a ser más ineficaz la manera de cómo comunicarse. Por ejemplo, dos personas por teléfono, videos grabados, correos, y lo peor que pueden hacer es escribir documentos largos. Entonces es un estudio que nos dice, bueno, teóricamente necesitamos en comunicación dos personas enfrente de un tablero. No podemos, entonces necesitamos videoconferencia. Okay. Según este estudio. Lo que pasa eso es un estudio de Economist Intelligence Unit que hizo una encuesta de cómo trabajamos remotos, y como pueden ver, los top 3
y también en porcentaje las herramientas más usadas son email, landline phone, digamos, el teléfono físico y el celular. Okay. Entonces, los top 3 herramientas que usamos no están exactamente aquí arriba en la mejor parte de comunicación, ¿no? Quiere decir, según el estudio, sabemos que nos toca hacer si no podemos estar en el mismo sitio, que es videoconferencia, pero videoconferencia solo aparece aquí a partir del cuarto nivel de cómo trabajamos juntos y solo un 50% más o menos de los equipos usan esa tecnología. Okay. Mientras más de 70% solo usan teléfono y más de 90% usan correo. Entonces hay una gran discrepancia o diferencia entre lo que sabemos nos tocaría hacer y entre qué estamos haciendo, que empeora la comunicación. Y aquí es un estudio del MIT que hemos mostrado ya anteriormente para que tengan una idea. Lo vamos a repetir brevemente. Ellos se refieren aquí, hay un gran desafío en comunicación de bajo ancho de banda, que no se refiere a su internet, sino a cuánta información se puede transmitir en su comunicación. Okay. Ellos han encontrado que una comunicación, una solicitud que se hace cara a cara, la verdad, las dos personas viéndose, tiene 34 veces más éxito que un correo electrónico. Y no hablo de 34%, 34 veces. Okay. Entonces piensan muy bien cómo se comunican, porque se pierde, digamos, una inmensa parte, miles de %, digamos, en eficacia en comunicación, depende de cuál es la herramienta que usan. Y un segundo gran reto que tenemos es información, digamos, informal. Porque en la empresa, cuando estamos físicamente en el mismo sitio, tenemos varios encuentros informales, que no es necesariamente una reunión, sino nos vamos junto a almorzar, nos encontramos enfrente de la fotocopiadora, nos encontramos enfrente de en la cocina tomando un café, y allá también intercambiamos información que es informal, pero también es importante. Y eso se pierde. Eso nos toca tener en cuenta, y les explico por qué. Okay. En los webinarios anteriores hemos introducido este modelo de comunicación. Okay. Y aquí pueden ver que la comunicación contiene 3 partes. Okay. La primera parte es la parte verbal. Eso es básicamente el significado de sus palabras, cuando están diciendo sí o no. Si ustedes envían un correo, eso es lo único, o un mensaje de texto, eso es lo único que envían. Pero hay 2 partes más. Hay la parte paraverbal, que es el volumen, por ejemplo, que usan cuando hablan, o la modulación, o cómo hablan, por ejemplo. Eso cuando hablan por teléfono todavía tienen, pero el correo, por ejemplo, ni siquiera tienen esto. Y hay la parte non verbal, que es la gesticulación, la postura corporal, digamos, que lo que pueden ver, digamos, que ven por video, que también es una parte importante de la comunicación. Y lo que sabemos es que la parte paraverbal y non verbal juntos hacen más de 60% de la comunicación. Entonces, aquí ya pueden ver, simplemente tomando en cuenta este hecho, si hablan por correo electrónico o hablan por videoconferencia, pues ya se pierde por efecto 60% de la comunicación, o más de hecho. Okay. Entonces, todas esas 3 partes juntos crean la totalidad de la información enviada. El problema es que no todo eso llega. Entonces, asumimos que lo hacemos por video, entonces somos capaces de enviar todo eso. Todavía vamos a perder algo. ¿Sí? Por ejemplo, estorbo. ¿Okay? Entonces, en la casa tenemos ruido en el fondo, por ejemplo, ¿no? Nuestra familia o amigos o no sé pues, con quién viven, pueden hacer ruido en el fondo, o afuera de la casa está pasando algo. Por ejemplo, aquí a veces tenemos aviones de combate encima de mi casa, y eso causa que ustedes probablemente no entienden lo que yo digo. Okay, de hecho, ya viendo, no está tan cerca. Okay.
Pero cuando tienen este ruido de fondo, se va a perder una parte de la información simplemente por este estorbo, no me escuchan. También tenemos la tendencia de aplicar filtros. Entonces, yo estoy buscando, esperando que se usan palabras particulares en una comunicación, por ejemplo, mi nombre. Eso causa que pongo más atención. Mientras de pronto en otros momentos voy a empezar a pensar, uy, ¿qué me falta? Me toca comprar leche y no tengo para almorzar, etcétera, etcétera. Entonces, no pongo atención, digamos, a lo que se dice en su totalidad. También se pierde. Y hay otro tema que es el entendimiento deficiente. Entonces, si yo les empiezo ahora a hablar en alemán, yo me imagino que vamos a perder muchos en esa conversación. Pero eso también funciona no solo con diferentes idiomas, sino también si usamos, por ejemplo, cuando tecnología habla con negocio, cuando usamos una terminología muy técnica que la otra parte no entiende, o los de negocio usan una terminología mucho de finanzas, etcétera, que la otra parte no entiende. Entonces, asumimos otra vez que fuimos capaces de enviar la parte verbal, paraverbal y non verbal porque usamos videoconferencia. Entonces, enviamos información completa. Se va a perder algo por estorbo, algo por aplicación de filtros y algo simplemente porque no entiende lo que la otra persona dice. Entonces, esa parte en rojo aquí se pierde. Okay. Entonces, lo único que llega es lo que está aquí abajo en gris. Eso es la información acogida. Y lo que no he entendido, la parte que se perdió, esto, normalmente aquí aplicamos interpretación. Intentamos a conectar la otra información que hemos recibido y empezamos a interpretar. Y eso normalmente no sale tan bien. Y esos son, digamos, las principales causas de problemas. Entonces, aunque han enviado toda la información, no la ha llegado completo. Y ahora imagínense si hacen esto solo por correo o mensaje de texto, pues mucho menos de la información les va a llegar. Eso para entender por qué la información o cuál es el problema, digamos, de comunicación en general. Ahora, ¿cómo vinculamos esto con diferentes culturas? Entonces, al inicio yo dije hay diferentes dimensiones cómo podemos comparar culturas. Y uno es el contexto o, digamos, qué tan alto contexto necesita la cultura en su comunicación. Entonces, culturas de alto contexto obviamente usan mucho más adjetivos, frases más largas y son mucho más indirectos. Okay. Y no hablan tanto en hechos, sino en interpretaciones, solo es indirecto, etc. Mientras culturas con bajo contexto normalmente hablan más en hechos, somos información factual. Hoy tenemos 18 grados y solicitudes van muy al grano. Aquí tengo, por ejemplo, una historia de un buen malentendido que en mi propia experiencia, bueno, el primer problema es entre culturas podemos crear el primer problema. Digamos, entre una cultura y otra, pero también adentro de la cultura podemos tener problemas. Entonces, por ahora, cuando digamos, mi ex esposa es colombiana, cuando empezamos a salir, me acuerdo que yo estaba trabajando aquí haciendo algo en el portátil y ella me dijo, yo tengo sed. Entonces yo seguí trabajando. Ella me dijo otra vez que tiene sed. Entonces lo repitió 3 veces. Y después de la tercera vez le dije, bueno, no hay problema, ¿por qué no vas a la nevera y allá hay hubo? Eso obviamente fue un gran error, como me di cuenta después. Pero ¿qué ha pasado? Digamos, la manera de ella era comunicación indirecta. Digamos, mándame el famoso, como dice aquí, indirectazo de que listo, tengo sed. Significa, yo tenía que interpretar que ella quiere que voy a sacar algo para tomar. Mientras yo, en mi manera de comunicar directa, como usamos de bajo contexto, necesito la instrucción directa. Dice, ¿puedes, por favor, dame algo para tomar? Eso entre culturas. Y si quieren un ejemplo muy sencillo, solo para ver qué conflicto puede crear eso,
usamos una única palabra, que es la palabra sí. ¿Qué significa la palabra? Porque un tema es la palabra que usamos, pero lo otro es qué significa esto, qué tanta información contiene esa palabra. Entonces, si miramos, si en Alemania alguien dice sí, puede significar sí, con mucho gusto, puede significar sí, ok, lo hago. Puede significar sí, no tanto, pero bueno, sí. Y puede ser sí de malas ganas, pero sigue significa sí, como si el alemán te ha dicho que sí, significa en general, en el estereotipo, la mayoría, va a cumplir esa palabra. Okay. Aquí yo estoy en este momento en Colombia, por ejemplo, puede significar lo mismo, todo lo mismo, pero también puede significar sí de pronto, sí tal vez, sí más improbable y sí, pero la verdad no. Okay. Entonces aquí otro ejemplo que es interesante, con la misma señora, que hace unos años un primo de ella nos pidió que vamos a ayudar en el trasteo. Okay. Me preguntó si podemos ayudar en el trasteo. Yo dije que no, que otro gran error. En fin, entonces me tocaba decir sí de malas ganas, pero sí. Okay. Y la justificación fue que toda la familia dijo que sí, todos van a ayudar, entonces nosotros, ¿cómo no podemos ir a ayudar? Le dije que sí, nos fuimos, y de las más de 20 personas que supuestamente dijeron que sí, o probablemente la verdad lo dijeron, llegaron muy poquitos, porque ese mismo día entonces vinieron con las excusas. No puedo porque, no sé, mi abuela está en el hospital, no puedo porque me ha pasado esto, se dañó el carro, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? En el momento de la pregunta, todos dijeron que sí. ¿Por qué? Por diferentes razones. Por ejemplo, bueno, es la familia y de pronto no queremos ofender y la otra persona se siente mal cuando digo no y se siente rechazado, etc. Entonces, más bien, vamos a decir sí. Pero lo que significaba este sí fue de hasta algunos de pronto sí con mucho gusto, hasta algunos sí, pero en realidad no. Okay. Eso obviamente crea un problema cuando tienen equipos de diferentes culturas entre bajo contexto y alto contexto. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes trabajan ahora con equipos en Estados Unidos, pero puede crear también un gran problema adentro del mismo equipo, de la misma cultura. Okay. ¿En qué sentido? Digamos, más alto que su contexto, más indirecto es la información, significa más interpretación es necesario para llegar a lo que se espera que se necesita, más información completo tienen que enviar, y eso causa que al fin el resultado de eso va a ser mucho más espacio para malas interpretaciones o simplemente mal entendimientos, y eso empeora de cierta manera la comunicación. ¿Cómo lo podemos manejar? Entonces, ¿cómo podemos manejar el tema de alto contexto, comunicación de alto contexto, cuando trabajamos remoto? Primero, tienen que hacer check-ins frecuentes. Es un estudio de Harvard Business Review de 2017. Significa básicamente tienen que hablar frecuentemente. Okay. Usan el contacto cara a cara, videoconferencia. Okay. También si ustedes lideran el equipo o son Scrum Master, líder de servicio de equipo, por ejemplo, pues demuestran las habilidades de comunicación, buenas habilidades, ¿no? También, aunque hay alto contexto, tienen que asegurar que, por ejemplo, el product owner en ese sentido explica o es muy explícito en qué es lo que él espera. Tiene que ser aquí muy al grano, no pueden dejar mucho espacio para interpretación. Uno tiene que estar disponible como líder para la comunicación. Otro tema remoto es la tecnología en general, ¿no? No, si el líder viene, es que esa videoconferencia no entiendo esa herramienta de Zoom o WebEx, etcétera, pues que esperan que van a hacer los demás. Y toca poner prioridad a las relaciones en el equipo. Okay. En general, culturas de bajo contexto también ponen menos importancia a la relación.
Sin embargo, en culturas de alto contexto eso es mucho más importante. Y otro estudio de Harvard Business Review de este año también muestra que nos toca enfatizar más en las interacciones personales, que es relación entre personas. ¿Okay? Tengan todos en mente. ¿Okay? En muchas ocasiones van a tener personas del equipo que de pronto trabajan en cosas que para ustedes no son tan prioritarios, pero no los olvidan. Otra vez, reuniones frecuentes. Entonces, toca tener cuidado que no crean ahora lo que otros equipos hacen, que demasiado reuniones todo el día, eso tampoco. Pero tienen que hablar seguido. Y necesitamos otro efecto del enfriador de agua virtual que voy a hablar en un momentito. Y entienden que es una comunicación, toca humanizar la comunicación. Entonces, ¿qué podemos hacer con Scrum en estos equipos remotos en culturas de alto contexto? Otra vez, videoconferencia. Todas sus reuniones con videoconferencia obligatorio. El Daily Scrum es obligatorio. Tienen que hablar cada día. Intentan de manejarlo en máximo 15 minutos, pero no lo saltan. No lo hacen cada 2 días, cada 3 días o una vez por semana. En mi opinión, preferiblemente, no es obligatorio, pero preferiblemente primera cosa en la mañana, ¿sí? Para que estamos sincronizados y sabemos en qué nos enfocamos este día. Otro tema importante es manejan los sprints más cortos. ¿Por qué? Para que podamos estar más enfocados. Acuérdense, tenemos alto contexto, es muchos datos que se envía, pero es más indirecto. Entonces, más limitado que son las iteraciones, los sprints, y con eso también las reuniones de planning, review y retro, pues más al grano podemos ir con nuestra información y menos contexto va a ser necesario. No olviden los dos temas aquí abajo, que necesitamos poner atención a las relaciones. Entonces, la idea es que Scrum Master facilita un poco más el tema de las relaciones y creamos algo que llamamos el enfriador de agua virtual. Entonces, creamos una cita virtual donde nos podemos encontrar informalmente. Nosotros hicimos la semana pasada, creo que el miércoles fue, una sesión en la tarde donde enviamos desde la empresa unas cervezas y alguna comida a nuestro equipo y hablamos informalmente de temas que tenemos en mente. Es como un happy hour del equipo, si quieren, donde pueden manejar relaciones entre las personas y también pueden, digamos, intercambiar información informal. Pero también es importante que tenemos una visión del producto muy claro. Eso es importante para el Product Owner. Y el Sprint Goal, un elemento importante de Scrum, se vuelve más y más importante. ¿Okay? Entonces tiene que ser súper claro. Los sprints cortos con Sprint Goals claros para que sabemos qué se espera. Y eso pueden mejorar cuando usan Definition of Done y criterios de aceptación para su Product Backlog. ¿Okay? Y obviamente el PO tiene que estar disponible. Ahora, el segundo tema es el tema de liderar con objetivos. Entonces, lo que no queremos hacer es usar todas esas reuniones para control y seguimiento. Los queremos usar, la verdad, para comunicarnos mejor y enviar más claro qué se espera, pero dejar al equipo su autonomía. Y la mejor manera de hacerlo es liderar con objetivos. Es algo que hemos visto en webinarios anteriores. ¿Okay? Sin embargo, en diferentes culturas tenemos diferentes situaciones que hacen eso más o menos fácil. Entonces, hay una dimensión de un modelo de Gerd Hofstede que se llama distancia en el poder. Entonces, distancia en el poder se refiere, más alto que es la distancia en el poder, significa más fuerte es el rol del jefe en la jerarquía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí Panamá y Guatemala, por ejemplo, son muy altos, somos 100 es el máximo y están en 95. El promedio de América Latina está en 70, que en general es bien alto. Entonces, eso normalmente causa que cuando el jefe dice algo, eso casi se vuelve la ley o se vuelve la regla en la empresa. ¿Sí? Mientras cuando dice algo en Suecia, por ejemplo, pues es solo una observación, un comentario para tenerlo en cuenta, pero no es una ley, no es como un ejército donde
donde hay orden, control y 100% jerarquía. Y eso puede causar ciertos problemas. Entonces, hay diferentes estilos de liderazgo, como me imagino saben. Entonces, más alto que es distancia en el poder, más arriba normalmente está el estilo de liderazgo. Entonces, aquí más arriba es autocrático. Entonces, aquí significa el líder es más bien un supervisor, él toma todas sus decisiones solo, es su decisión y es obligatorio de hacer caso. Y después se hace control y seguimiento. El otro extremo es todo democrático. Entonces, el líder está más aquí para facilitar, de cierta manera, digamos, voto democrático de decisión, pero todo se toma en coordinado, en grupo. Ambos extremos no son la solución. ¿Okay? Entonces, nosotros nos queremos nuevamente encontrar aquí en estos dos rangos. ¿Okay? Entonces, para el product owner o para decisiones acerca de qué vamos a hacer, más bien, cuál es la dirección, cuáles son los objetivos, queremos hacer cooperativos. Eso significa que el product owner, la idea es que él escucha a todos. Él escucha al equipo, él escucha a los stakeholders, etc. Considera las informaciones, pero en fin toma las decisiones, porque él es el último responsable. Pero considera las informaciones, no es todo solo. Mientras en el equipo queremos más una decisión participativa, digamos. Entonces se tienen en cuenta todas las opiniones del equipo y tocaría, o más bien lo importante es, aquí dice por rango, digamos, y ya en un momento voy a hablar de a qué se refiere esto. Pero la idea es que escuchamos a las personas, digamos, que tienen más mérito en algo, como más los expertos. No significa que los otros ignoramos, pero una cosa muy mala que pueden hacer es escuchar la opinión de todos que no tienen ni idea. Y eso es en equipos de alto desempeño, el problema se hacen todo democrático. Pues todo democrático significa que todos los votos son iguales y normalmente el voto de mayoría gana. Pero el problema es qué pasa si están hablando de un tema donde la mayoría no tiene idea. Y tienen 3, 4 expertos que saben muy bien del tema y dejan que todos voten. Aquí hay muchos ejemplos que últimamente han pasado, por ejemplo, en política. Por ejemplo, el ejemplo que se discute seguido es el Brexit, que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea. Eso fue un voto democrático. Y lo interesante es el primer día después del Brexit, lo que más fue buscado por Gran Bretaña es qué es Brexit. Más bien, mucha gente que votó que sí quieren salir de la Unión Europea ni siquiera sabían para qué han votado. Y eso tampoco quieren. Entonces, para la toma de decisiones, nos toca hacer dos cosas. Primero, aprender. Eso significa conseguir buenas informaciones y opiniones de los demás. Segundo, decidir. Y entonces no es tan difícil, ¿no? Obviamente quieren la máxima cantidad y calidad de información que pueden tener y opiniones que pueden tener para decidir. Y la idea es que tenemos en cuenta consecuencias de primer y segundo orden. Pues, ¿qué significa? Pues, si ustedes van a McDonald's y se van a comer un Big Mac, consecuencia de primer orden es sabe bien. Okay, pues, de pronto es rico el Big Mac. ¿Qué pasa? Si tomamos todas las decisiones así, vamos todos los días a McDonald's, porque pues la verdad la consecuencia es buena, ¿cierto? Primer orden consecuencias, sabe bien. Pero toca tener en cuenta hay una consecuencia de segunda orden y eso es que es insaludable a largo plazo. Okay. Entonces, cuando toman las decisiones y aprenden o consiguen información, tienen que evaluar primera y segunda orden de consecuencias. Y en un momento vamos a ver eso es diferente en diferentes culturas. Sin embargo, hay dos problemas principales con decisiones, dos cosas que les van a dañar las decisiones. El primero es si toman decisiones emocionales. Cuando toman decisiones cuando están demasiado hippies o demasiado molestos, esas decisiones en general salen mal porque emociones son algo que se ha desarrollado en nosotros en miles de años
pero no han evolucionado tan rápido como el mundo alrededor de nosotros. Entonces, nuestras emociones todavía tienen el estado de evolución de hace miles de años, cuando estuvimos pues básicamente solo buscando o cazando comida. Y lo segundo que pueden hacer es, pueden pedir o preguntar más bien personas equivocadas. El problema es, todos van a tener una opinión. Lo que ustedes quieren hacer es, quieren escuchar las opiniones de los que la verdad saben. Entonces, hace unos años, una conocida mía estaba planeando un viaje a Alemania y estaba consultando su tía, que hace probablemente 2 décadas estaba 2 semanas en Europa, ni siquiera en Alemania, en Europa. Okay. Y pidió consejos acerca de qué hacer en Alemania y acerca del viaje a Alemania. Entonces, eso es lo que no quieren hacer. Porque, claro, todos te van a dar su opinión, pero es un tremendo desgaste de tiempo primero. Y segundo, si tienen en cuenta opiniones de personas que no tienen mérito en el tema, pues van a muy rápido a un lado muy equivocado. ¿Qué significa esto? Otra vez, las decisiones acerca de qué vamos a hacer, toma el Product Owner. Obviamente la idea es que él tiene en cuenta las opiniones de los demás, pero como él es últimamente responsable, él toma las decisiones. Por otro lado, tenemos decisiones acerca de cómo lo vamos a hacer. El Product Owner nos da los objetivos, acuérdense, estamos hablando de liderar por objetivos. Product Owner nos da los objetivos y el equipo determina cómo logramos los objetivos. Entonces, la idea es que tomamos estas decisiones al nivel más bajo posible. De hecho, hay un libro importante e interesante que se llama Turn the Battleship Around. Ese habla mucho de este tema. Obviamente, para esto, tener ese nivel de confianza es importante. Y en la misma dirección hay 2 temas más que nos toca tener en cuenta antes de ver qué podemos hacer. Hay otra dimensión también del modelo de Hofstede que se llama evadir incertidumbre. Entonces, más alto que un país está en esta escala, otra vez el máximo 100, entonces aquí Guatemala, por ejemplo, y Uruguay están casi en el máximo. Esas son culturas que intentan de evadir incertidumbre, que como consecuencia necesitan todo lo más claro posible. Muchas reglas, mucha tradición, generalmente conservativos, mucha religión, por ejemplo, en estas culturas. Y lo que pasa es, estas culturas en general están un poco más incómodos con el tema de solo tener el objetivo, pero no me dan el paso a paso que tengo que hacer. Entonces, se ha observado más difícil que en estas culturas encontramos solo como equipo o tomamos solo como equipo las decisiones cómo hacer la cosa. Necesitamos siempre aprobación del jefe o un proceso, un manual de procesos claros que nos guía. Y menos, otra vez tienes Suecia aquí muy bajo en esto, menos que tienen, pues menos certidumbre necesita el grupo o más cómodo están con eso, listo. Toma solo el objetivo y tú buscas la solución. Eso nos afecta en el tema de liderar con objetivos. Y el último tema que nos afecta es cuál es la relación que tiene la cultura con el futuro. Entonces, aquí, esos son unos ejemplos. Hay obviamente mucho más países, mucho más culturas. Es para tener un ejemplo. El primer círculo refleja el pasado. El de la mitad, el hoy, y el tercero, el futuro. Okay. Entonces, más grande que es un círculo, más importante es ese tiempo para esa cultura. Por ejemplo, pueden ver para los rusos, lo más importante es el futuro, segundo, el pasado, y lo menos importante, interesantemente, es el hoy. Okay. Lo otro que es importante en la gráfica es si estos tiempos están conectados o desconectados. Por ejemplo, aquí para Italia, el futuro sí es bien importante, pero está un poco desconectado del hoy. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Entonces, más desconectado que es, menos la gente piensa en cuál es la consecuencia de lo que hago hoy para mi futuro. Sí, el futuro es importante para mí, pero
lo que hemos hablado anteriormente, consecuencias de primera y segunda orden. Segunda orden son normalmente lo que pasa en el futuro. Entonces, la tendencia aquí se puede interpretar es tener menos en cuenta consecuencias de segunda orden. Okay. O lo otro es, si usamos aquí, por ejemplo, es un ejemplo de Venezuela, que sí están conectados, entonces lo que hago hoy tiene importancia para el futuro, o tiene consecuencias en el futuro, pero como el hoy es mucho más importante que el futuro, no, o tampoco tengo tanto, el resultado es casi lo mismo, porque tampoco tengo tanto en cuenta la consecuencia segunda orden, porque lo que es importante para mí es el hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? El corazón de Scrum, de cierta manera, es la iteración, que llamamos el sprint. El sprint nos define el tiempo de trabajo. Un sprint pueden ver como un mini proyecto, ¿okay?, que necesitamos para, por ejemplo, tener objetivos claros y saber bien cuál es nuestro progreso. Y de cierta manera es el ritmo cardíaco del equipo. Entonces, ¿qué es importante? En general es mejor tener sprints más cortos, y las razones principales para hacer sprints más cortos es, si tienen más incertidumbre, hacen sprints más cortos. Estamos en una tremenda crisis, entonces eso es probablemente una buena decisión que pueden tomar. Si trabajan remotos, sprints más cortos. Entonces otra vez, muchos trabajan remotos, son sprints más cortos, es algo muy recomendable. Si están en una cultura alto nivel de incertidumbre, también es recomendable sprints más cortos porque los objetivos son más cercanos y más claros, más concisos, más precisos, más al grano, que algo más ambiguo, más adelante. Entonces también me ayuda. Y último, en una cultura que tiene poca orientación o importancia del futuro, también quieren hacer sprints más cortos, porque si tengo, digamos, un proyecto muy largo y entregan después de un año en estos tipos de cultura, eso es en el futuro, entonces no es tan importante. Entonces, si combinan los puntos, si solo tienen uno de estos puntos, ya quieren sprints más cortos. Si tienen más de uno de estos puntos en su equipo, pues es casi obligatorio hacer sprints más cortos, porque si no van a crear problemas fuertes. ¿Qué más podemos hacer excepto sprints más cortos? Pues otra vez es importante tener una visión de producto muy claro y muy conciso, muy al grano, para que nos podamos imaginar esto. Y eso es más importante todavía para los sprint goals. Necesitamos muy claro en un sprint corto qué se espera al fin de este sprint, que nos ayuda definition of done y criterios de aceptación. Necesitamos el product owner disponible todo el tiempo para aclarar esos tipos de dudas acerca de estos puntos, para mantener el equipo enfocado en los objetivos. Y lo que nos ayuda para eso son, por ejemplo, reuniones con ritmos claros, como Sprint Planning, el Daily Scrum, Review, Retrospectiva, etc. Y acuérdense, el Product Owner define qué vamos a hacer, pero la idea es que deja al equipo que defina el cómo. Aquí yo veo varias personas que levantan la mano. Si tienen preguntas, por favor, les recomiendo usar la función Q&A, Question and Answer. Y al fin del webinario, ya nos estamos acercando al fin, voy a intentar contestar la máxima cantidad de preguntas posibles. Okay. Entonces, el último punto es manejo de conflicto. Y antes de entrar en el tema de conflicto en sí, quiero mostrar otra dimensión, y eso es el individualismo. Okay. ¿Qué sucede? Culturas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, culturas que tienen un alto puntaje de individualismo, eso indica que mi opinión, en general, siento mucho más importante que la opinión del grupo. Okay. Culturas, aquí Panamá es muy bajo, Guatemala 6 y 11, en general promedio de América Latina es en 21. Culturas que tienen bajo individualismo están más enfocados hacia el grupo, que en general es bueno para trabajo en grupo. Okay. Entonces, uno busca más armonía, por ejemplo, en el grupo, y eso principalmente
tiene, por ejemplo, ayuda a tener mejores relaciones adentro del grupo, mejores relaciones de trabajo. Sin embargo, también crea un reto en el manejo de conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Culturas individualistas, excepto, ejemplo, Estados Unidos, versus culturas colectivistas, como la mayoría en América Latina, tienen diferentes posiciones o puntos de vista acerca de conflictos. Entonces, en culturas individualistas, conflictos se consideran positivos y productivos, mientras en culturas colectivistas es algo negativo y destructivo. Eso tiene consecuencias en la manera como el equipo actúa en frente de un conflicto. Entonces, en culturas individualistas, la idea es buscar una solución. Entonces, el propósito es principalmente buscar la solución del conflicto, y eso causa que uno vive en el conflicto y lo resuelve. Mientras en culturas colectivistas, la idea es más bien evitar que el conflicto ocurra. Significa prevención de conflicto. Entonces uno evita o hasta represa el conflicto para que no sea algo destructivo, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso o cómo se ve la relación entre conflicto y una persona? Entonces, culturas individualistas en general ven dos cosas. Ven un conflicto en un tema y ven la persona como dos cosas diferentes. Culturas colectivistas lo ven relacionado. Entonces, no solo hay un problema de un tema, eso normalmente está relacionado de tener también un problema con la persona. Entonces, son dos maneras de abordar el conflicto. Y eso tiene consecuencias, obviamente, en cómo se enfrenta el conflicto. Entonces, en culturas individualistas, uno busca acciones y soluciones. Mientras culturas colectivistas se enfrentan o se atacan de pronto a la persona, y la misma persona intenta hacer algo que los chinos llaman salvar la cara. Entonces, la idea es que no salgo del conflicto dañado, que algo se me pega, algo malo del conflicto. Entonces, yo tengo que, yo no puedo ser culpable, yo no puedo ser la razón del conflicto, entonces me toca defenderme más bien. Y eso obviamente causa dos diferentes estilos. Entonces, aquí individualistas lo ven más racional, hemos desvinculado de la persona, entonces listo, toca analizar los hechos y miramos cuál es la mejor solución. Culturas colectivistas lo ven más emocional e intuitivo. Y por lo tanto se puede obviamente volver a negativo y destructivo, que significa que individualistas en este caso son más abiertos y directos, que pueden comparar también con alto contexto, lo que hablamos al inicio, mientras colectivistas son más indirectos. Entonces, eso causa, si evitan el conflicto, puede ser que nunca van a encontrar una mejor solución, pero si viven el conflicto y eso es negativo y destructivo, pues puede ser peor todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer en Scrum para mejorarlo por lo menos un poquito? Entonces, primero es importante video. Ya lo he repetido, qué pena, pero es muy importante porque quieren transmitir la máxima cantidad de información en un conflicto. Segundo, les recomiendo de crear un protocolo de cómo tratarse y manejar conflictos en un equipo antes de tener el conflicto. Cuando ya está en el conflicto, ya está. Okay. En estos equipos, seguridad psicológica es todavía más importante, es siempre importante, pero todavía más importante. Entonces, toca buscar por parte de Scrum Master y obviamente de toda la organización cómo pueden mejorar esto. Como somos más indirectos en este sentido, buscan herramientas que de pronto nos permiten inicialmente contestar mis opiniones anónimo y después puedo hablar abierto o más abierto de esto, pero si la comunicación es indirecta, de pronto no quiero enfrentar a la otra persona porque tengo miedo que voy a crear un conflicto más fuerte negativo. Okay. En términos de Scrum, nunca saltan la retrospectiva. La retrospectiva es el mecanismo, el último mecanismo, si nada más ha funcionado, donde pueden mirar qué más pueden hacer, cómo pueden llegar a una solución. Y la idea es que es una retrospectiva bien preparada con el objetivo de resolver el tema.
Y con eso voy a dejar el último punto importante aquí. Si olvidan todo de lo que he dicho, eso es el punto más interesante y es la habilidad número 1 de un buen líder de servicio de equipo en equipos de Latinoamérica. ¿Por qué? En general, equipos de Latinoamérica tienen alta distancia en el poder y la habilidad número 1 es empatía. Entonces, lo que pueden ver aquí de la izquierda a la derecha significa es un líder con más empatía. Y de abajo hacia arriba significa, digamos, qué tan bueno es el líder en su desempeño. Entonces, eso, por ejemplo, es una curva que aplica para Alemania. Empatía siempre ayuda. Entonces, más empatía mejora su resultado. En Alemania también. Pero en América Latina, empatía es una de las habilidades más fuertes porque, como pueden ver, el impacto de desempeño de líder que tienen solo con la habilidad de empatía es lo más, o sea, la habilidad número 1 que de pronto pueden usar para manejar estos temas en sus equipos. Okay. Con eso quiero cerrar el tema. Si quieren saber más, les recomiendo mi libro Scrum, las estrategias del juego. Es póker, no ajedrez. Está disponible en Amazon, también electrónico. Y si quieren más detalle y cursos, pueden ir a scrumcolombia.org. Los cursos en mayo ya están todos vendidos, están llenos, pero en junio tenemos todavía espacios para Scrum Master y en julio también tenemos otro curso de Product Owner. Más información encuentran en scrumcolombia.org. Ahora tenemos unos 10 minutos para preguntas. Entonces voy a empezar con la sesión de Q&A y quiero pedirles un gran favor que si tienen preguntas que usamos la funcionalidad de Q&A y voy a hacer aquí posible para contestar. Entonces, Rosaura. Hola Fabián, no es una pregunta del tema en particular, pero me gustaría saber cómo haces para saber de los estudios y estadísticas que referencias. ¿Cómo enfrentas estudios relacionados al tema que vas a desarrollar? Pues eso es research interno, de hecho no lo hago solo, en el equipo me ayudan, nosotros normalmente definimos qué consideramos buenas fuentes, por ejemplo Harvard Business Review, MIT Sloan, etc. Yo pongo los temas y en nuestro equipo digamos, buscamos o hacemos el research necesario y después lo consolidamos. Okay. Yo veo que algunos están levantando la mano, gran favor. Usamos por favor la funcionalidad de Q&A y voy a intentar contestar las preguntas que puedo. Aquí está Roosevelt. Pregunta, buenas tardes, ¿cómo podemos manejar el trabajo por objetivos en una cultura que tiene muy arraigada la forma de trabajo con especificaciones paso a paso? Es decir, ¿cómo podemos manejar adecuadamente equipos autoorganizados en este tipo de culturas? Bueno, de cierta manera hemos intentado de contestar o tocar un punto, ese punto un poquito en este webinario. Pero el primer punto es claro, es qué tipo de decisión tenemos. ¿Es una decisión de qué vamos a hacer o es una decisión de cómo lo vamos a hacer? Sí, y eso no es solo el tema del equipo, sino de todo el entorno, de la gerencia también. Si yo como jefe o gerente ya digo a todos cómo tienen que hacer la cosa, y en una cultura con alto distancia en el poder, por ejemplo, lo más probable es que el equipo simplemente hace esto. Entonces, por ambos lados nos toca entender, por parte de la gerencia, que listo, nosotros tenemos la responsabilidad de crear objetivos y dejar los objetivos lo más claros posibles. Y por parte del equipo nos toca entender que nosotros somos responsables de lograr el objetivo. Pues tampoco es, yo hice un intento, no funcionó. No, también como equipo somos responsables de hacer todo lo posible, obviamente legalmente, éticamente correcto, para lograr el objetivo. Y Roosevelt tiene otra pregunta. ¿Cómo manejar los videos, conferencias cara a cara cuando las personas del equipo de trabajo se oponen y encienden la cámara en un gran porcentaje de sesiones y de personas por sesiones? ¿Cómo motivar? Yo pienso, lo primero es explicarle la situación. Pueden mostrar el webinario donde explicamos en detalle por qué se pierde tanta información y qué problema causa si no usan video.
y buscan un consenso en el grupo para ponerse de acuerdo o tener, por ejemplo, un protocolo de reuniones que incluye el uso de videos. Okay. Una manera más fuerte sería por parte de la gerencia simplemente a decir que toca hacerlo. Okay. Obviamente eso va a crear resistencia al inicio, entonces no es como lo más bonito. La idea es que el equipo encuentra ellos mismos esa solución. Sin embargo, pues a veces también hemos visto funcionando esto. Yo todavía veo algunos levantando la mano. Por favor, pueden usar la funcionalidad Q&A, Q&A, y poner sus preguntas aquí. Aquí una pregunta anónimos. ¿Cómo manejar la comunicación entre dos personas de distintas culturas en la empresa? Por ejemplo, alguien del área de ventas con alguien del área de tecnología puede darse, por ejemplo, cuando estas dos personas sin conocerse tienen que reunirse periódicamente en el desarrollo de un proyecto. Gracias. Pero una cosa buena es si se tienen que desarrollar, encontrar periódicamente, porque poco a poco uno va a aprender del otro. Y la clave es, por ejemplo, el último punto de empatía. Entonces, no solo intentan de, listo, yo quiero decir lo que quiero decir, sino tengan la empatía de ponerse en el lado del otro a ver en qué situación está y qué quiere comunicar la otra persona. Vamos a ver, aquí no hay más preguntas. Vamos a ver de pronto en el chat. Aquí hay algunos links en el chat. Ok, listo. Si no hay más preguntas, aquí Santiago tiene otra pregunta. A tu criterio, considerando la diversidad entre países desarrollados versus países en desarrollo, como los estudios que muestras, ¿hay mejores o peores formas de trabajar o son estilos que pueden llegar a un mismo fin? Pues yo no digo que hay peor y mejor, ¿okay? Los retos son diferentes. Entonces, por ejemplo, en Alemania tenemos un individualismo alto, que tiene algunas ventajas, pero también tiene, por ejemplo, desventajas, porque nos importa menos la buena relación con los demás. Y eso crea otro reto. Entonces, si yo ayudo a equipos en Alemania, yo tengo que poner un énfasis diferente, yo tengo que resolver problemas diferentes, digamos, en el trabajo remoto. Pero en ambos, son muchas culturas diferentes, ¿no? En todas las culturas, creo yo, podemos llegar a un buen fin, pero nos toca poner el énfasis diferente. Si nos estemos como supuestos, estamos todos encerrados, todos trabajamos remotos y trabajamos con Scrum. Que eso es igual en Alemania y en Colombia, por ejemplo. Pero los retos que ocurren en los equipos van a ser diferentes. Entonces, yo como Scrum Master y también como alguien que trabaja en este entorno, tengo que tener en cuenta esto. Bueno, no veo más preguntas. Igual solo tenemos un minuto más. Entonces, quiero decir muchas gracias a todos ustedes para estar con nosotros. Hay un webinario el siguiente miércoles a las 12 del mediodía de cómo, coaching en equipos remotos. Y con eso, muchas gracias. Espero que nos vemos en uno de los próximos webinarios. Espero que les sirvió algo el webinario. Lo pueden aplicar. Pónganse en contacto con nosotros por LinkedIn o scrumcolombia.org. Y un buen día. Nos vemos pronto.